Vamos a explicar cómo se resuelven problemas sobre ángulos consecutivos. Aquí tenemos unos ejemplos. Resuelve los siguientes problemas planteados de ángulos consecutivos. Aquí tenemos el primer problema que dice: tres ángulos suplementarios están formados por x, 6x, 2x. Hallar la medida de cada ángulo. El propósito es encontrar cuánto mide cada uno de estos ángulos. ¿Por qué formé esta figura? Porque son tres ángulos los que me están proporcionando: el ángulo X, el ángulo 6X y el ángulo 2X. ¿Por qué voy a tener un punto de partida de 0 grados y una abertura total? Vean ustedes desde acá, una abertura total de 180 grados. Porque aquí está la clave. No me está dando hasta este momento así el total del ángulo, pero cuando encontramos esta palabra, la palabra suplementario quiere decir aquella suma de ángulos que me va a dar 180 grados. Entonces, como estoy sumando tres ángulos que son consecutivos, el total de estos tres ángulos me va a dar ¿cuánto? 180 grados. Por esa razón construí esta figura. Lo primero que debemos hacer es construir la figura. Segundo, colocarle la notación. Recuerden que los ángulos están formados por rectas. Este vértice, este punto se llama vértice, es el que une a todas las rectas. Tenemos la primera recta que es AB, AC, AD y AE. Todas las rectas deben de llevar notación, y estas letras que van en los extremos de los segmentos de recta deben de ser letras mayúsculas. Una vez que ya hayamos colocado la notación, ahora vamos a determinar si no me están dando qué tipo de ángulo es. Nosotros lo vamos a colocar ¿en dónde? Aquí en la figura. Por ejemplo, a este ángulo yo le puedo dar el nombre de ángulo A. Recuerden que cuando la notación se coloca dentro del ángulo, la letra debe ser minúscula. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. ¿Ok? Ahora, el ángulo A va a estar representado por el primer ángulo que nos dan, que en este caso es X. A es igual a X, el primer ángulo. El segundo ángulo sería 6X, B es igual a 6X. Y el tercer ángulo sería 2X, lo colocamos acá, 2X. ¿Qué voy a hacer? Repito, necesito encontrar la medida de cada ángulo. Pero para poder encontrar la medida de cada ángulo, necesito conocer cuál es el valor de la incógnita X. Entonces, después de haber colocado la notación y las referencias de esta figura, lo que vamos a hacer es plantear el problema. ¿Qué voy a hacer? Una suma de estos tres ángulos para que me dé ¿cuánto? 180 grados. Entonces voy a anotar el planteamiento. ¿Cómo se escribe el planteamiento? Bueno, vamos a anotar acá que el ángulo A, recuerden que esta es la simbología de ángulo. Ángulo A más el ángulo B. Este planteamiento lo debe de llevar siempre que estén resolviendo un problema de ese tipo, lo de ángulos consecutivos, más el ángulo C, suman un total los tres ángulos de ¿cuánto? De 180 grados, ¿ok? Ya planteé mi problema. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que la suma de estos tres ángulos representados por A, B y C me va a dar un total de ¿cuánto? De 180 grados. Bien, ahora lo que voy a hacer es sustituir lo que vale cada ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo A? X. Entonces anotamos aquí X. Más el ángulo B. ¿Cuánto vale? 6X. Más el ángulo C. ¿Cuánto vale el ángulo C? 2X. Es igual a ¿qué? A 180
180 grados. ¿Qué tenemos aquí? Una ecuación. Entonces, después de colocar la notación a la figura, todo correctamente, deben de poner ustedes el planteamiento del problema, es decir, qué es lo que van a hacer, una suma de ángulos. Una vez que hayan anotado el planteamiento, van a sustituir lo que equivale cada ángulo, ¿ok? Nos queda una ecuación. Como los tres términos tienen la incógnita, entonces el siguiente paso va a ser sumar estos tres elementos que son semejantes. Recuerden que aquí existe un 1. 1 más 6 es igual a 7. 7 más 2 me da 9. ¿9 qué? 9x es igual a 180 grados. Despejamos x. Recuerden cómo se despeja. Dividiéndolo entre el número que acompaña a la incógnita para dejar sola la x. Pero se tienen que dividir los dos términos, los dos elementos, los dos miembros. Eliminamos ese 9 y me queda x es igual. ¿Se puede dividir en forma exacta 180 entre 9? Sí, 180 entre 9 va a ser igual a 20. ¿Qué hicimos en este momento? Encontramos el valor de x. Este no es el ángulo A, que es igual a x. Este es el valor de la incógnita x. Ahora, para poder saber cuánto mide cada ángulo, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir el valor de la incógnita x en cada uno de los ángulos que me dieron inicialmente. ¿Sí? Entonces vamos a anotar por acá lo siguiente. Anotamos ángulo A es este ángulo que tenemos acá, es igual a x, ¿ok? Es igual a x. ¿Cuánto vale x? Ya tenemos el valor, que sería en este caso que nos dio 20 grados, ¿verdad? Entonces x va a ser igual a 20 grados. Por lo tanto, el ángulo A va a ser igual a 20 grados. El ángulo A mide 20 grados. Ahora, vamos a calcular el ángulo B. El ángulo B está representado por 6x. Colocamos la simbología porque debo demostrar qué es lo que estoy buscando. El ángulo B va a ser igual a 6x. Sustituimos. Esto es igual a 6 por x. ¿Cuánto vale x? Ya tenemos acá 20 grados. Entonces, multiplicando 6 por 20 me da 120 grados. Por lo tanto, el ángulo B va a ser igual a 120 grados. Ya tenemos la medida del segundo ángulo. Nos vamos con el tercer ángulo, que es el ángulo C, equivale a 2x. Entonces sustituimos el ángulo C es igual a ¿cuánto dijimos? 2x. Entonces ponemos acá 2x. Sustituimos 2 por el valor de x, que equivale a 20 grados. Entonces pondremos acá 20 grados. Y es igual, 2 por 20 es igual a 40 grados. Por lo tanto, el ángulo C, ya lo representamos bien, es igual a 40 grados. Y ya tenemos la medida de los tres ángulos que estábamos buscando. ¿A cuánto equivale el ángulo A? Equivale a 20 grados. Anotamos aquí 20 grados. ¿A cuánto equivale el ángulo B? 120 grados. Eso es igual a 120 grados. ¿A cuánto equivale el ángulo C? 40 grados. Y si observan, si sumamos 20 más 120 más 40, me da un total de 180 grados.